la juventud de hoy, un pilar fundamental. Jóvenes de revolución, presente en la batalla y a Cuba ponle corazón. Buenas noches, familia de Jóvenes en Revolución. Abrazongo fortísimo. Como dice el título de nuestro programa, hoy hablaremos de Lester Mallory y otros demonios en ocasión del 65 aniversario de este memorándum, donde expone los objetivos sucios del bloqueo a Cuba. Vaya, esto está sabrosón. Que sí, que sabemos que ese memorándum fue hace 65 años y desclasificado en el 91. Pero justamente vamos a demostrar que el objetivo sigue siendo el mismo, pero con otros demonios. Pero, ¿quién es Lester Mallory? ¡Ay, qué fácil! Lester Mallory fue la mano dura de Estados Unidos en los primeros tiempos de la Guerra Fría. En 1960, como subsecretario de Estado, se encargó del caso Cuba. En sus memorias confiesa que hubo un momento en el que el país necesitaba comida. Propuse entonces detener todos los envíos de arroz a Cuba. También, a sugerencia de la CIA, autorizó la destrucción de las refinerías cubanas mediante la introducción de agentes químicos en el aceite. Pero la obra cumbre de Lester Mallory es su memorando de abril de 1960. ¿Entiendes, verdad? Pero dejemos que sea nuestro propio presidente quien nos lea tan bochornoso memorándum. Vamos a la televisión. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministro para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Dime si eso no es lo que nos están aplicando en momentos como este. Y está cargado de una maldad, de un desprecio, de un odio. Y habla muy claramente de la naturaleza del imperio. Habla muy claramente de ese afán hegemónico de dominar a todos y de querer aplastar al que tenga dignidad, al que no se humilla, al que no se arrodilla. Esa es la pura verdad. Y tiene la razón, los objetivos perduran mientras que el bloqueo se agudiza y toma las formas actualizadas a la economía mundial, donde la primera temporada de Trump sale a relucir Mauricio Clave Carón. Un ejemplo de cómo la Casa Blanca blanquea, mediante su control de los medios, el brutal bloqueo al que somete a Cuba. En varios de los sitios digitales anticastristas que financia, leemos que el Banco Interamericano de Desarrollo ayudaría en la reconstrucción económica de Cuba si su gobierno cumpliera condiciones de la organización financiera. La fuente es una entrevista del diario argentino Infobae al actual presidente del citado banco, Mauricio Claver Carón. Quien la lea concluirá que el culpable de que Cuba no acceda a los préstamos para el desarrollo que sí reciben otros países es, faltaría más, el gobierno cubano. Pero rescatemos otra entrevista de 2016 realizada por la agencia EFE al anterior presidente de la entidad, el colombiano Luis Alberto Moreno, que lo aclara todo. Me encantaría poder hacer cosas en Cuba, las necesidades allí son gigantescas, afirmaba. Pero hasta que la ley Helms-Burton sea eliminada, y es una decisión del Congreso estadounidense, no veo cómo se va a poder avanzar. Más claro ni el agua. Es decir, la principal fuente de financiación para proyectos de desarrollo en el continente, así califica el diario El País, a dicho banco, está vetada para Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos. Me quedó bien claro. El papel de medios como ADN Cuba, Diario de Cuba, Cibercuba o Infobae es blanquear este bloqueo, taparlo, para endosar a La Habana la culpabilidad de sus efectos. En este caso, la imposibilidad de acceder a fondos públicos multilaterales para arreglar carreteras u hospitales. Estos órganos de propaganda subrayan que para el actual presidente del banco sería un sueño poder ayudar a Cuba. Ayudar a que se hunda, deberíamos leer. Porque a diferencia del anterior, Mauricio Claver Carón, impuesto como presidente de la entidad por Donald Trump, Jair Bolsonaro e Iván Duque, trabajó durante años en el lobby US Cuba Democracy, proponiendo más sanciones contra la isla y torpedeando la política de acercamiento de Barack Obama. El diario El País lo define como el principal arquitecto de la política de dureza que Washington mantiene respecto a Cuba y Venezuela, país este último contra el que ha defendido la opción militar. ¿Pero qué significa que Cuba no reciba préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo? Nos lo explica Frank Calzón, otro halcón de la ultraderecha cubanoamericana. La reconstrucción de Cuba
por medio de un ambicioso programa de obras públicas, financiado por el banco, le daría empleo a cientos de miles de obreros, y esos millones de dólares en sueldos no se utilizarían para importaciones que los cubanos pueden producir. ¿No decían que el bloqueo no tiene impacto en los salarios y las condiciones de vida de la gente en Cuba? ¿No era todo culpa del gobierno cubano? ¿Verdad que te engañé? Descuídala. Ahora, ¿pudieran decir cuál es la diferencia entre Lester Mallory y estos halcones de la ultraderecha americana? ¿Alguien lo sabe? Han pasado 65 años, pero los objetivos están ahí, dicho por ellos mismos una y otra vez, como si fueran dueños del mundo. Ese halcón, Mauricio Clave Carón, mano derecha de Donald Trump y enviado especial para América Latina, juega un papel fundamental en las hostilidades contra Cuba y Venezuela. El enviado especial del presidente Donald Trump para América Latina, Mauricio Caroni, estuvo hoy en un conversatorio en el Miami-Dade College donde ofreció detalles de los planes de la administración respecto a Cuba y Venezuela. Se precisó que la administración Trump, conjuntamente con el equipo que lidera el secretario de Estado Marco Rubio, el perro faldero de Trump, entre otros funcionarios, evalúan medidas para seguir presionando a la Cuba y Venezuela. Lo que hemos tenido que empezar a hacer es obviamente recomponer el daño que dejó la administración Biden en ese sentido. Ya en estos 2 meses creo que lo hemos hecho y hemos podido hasta crear nuevos mecanismos más eficientes para ser más quirúrgicos. Miren bien. Al fin y al cabo, dentro de en Cuba, dentro de los No se entiende nada. Pon subtítulos. De los diferentes sectores económicos del régimen. Así que vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. Vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. Vamos a ser más quirúrgicos, pero más efectivos. ¡Cállate, baboso! Ahí lo ven, familia, una operación quirúrgica contra la economía cubana. Si no hay desarrollo económico, si continúa e intensifican el acecho contra la entrada de combustible y alimentos, ¿contra quién van esas sanciones? ¿Quién es directamente perjudicado? Claro que a la familia cubana, que no puede adquirir alimentos, medicamentos, electricidad y demás. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pero, ¿esto es ineficiencia de nuestro gobierno? ¡No lo creo! Que una vez más se refleja el recrudecimiento del bloqueo, que es real. Y el recrudecimiento del bloqueo en estos momentos a nosotros nos está marcando en 2 situaciones fundamentales. La energética, que nos limita mucho por la persecución financiera que hay, y los políticos del gobierno de los Estados Unidos, cada vez que denunciamos que hay persecución energética, dicen que no existe y que es un invento nuestro. Y está costando mucho trabajo que llegue combustible al país. Y en la cadena de distribución de los alimentos, no es el movimiento de un camión, es el movimiento de barcos, es el movimiento de ferrocarril, es el movimiento de la llegada de los productos desde el puerto hasta los centros de carga que hay en cada provincia, pero después el movimiento nodal desde los centros de carga de cada provincia a cada uno de los municipios, y después de cada uno de los municipios a cada una de las bodegas. Y en nuestro país existe bodega en los lugares más recónditos. Más de 12.000 bodegas. Más de 12.000 bodegas. Pero ahí no paran las acciones contra la familia cubana. Como ya hablamos en programas anteriores, el señor Narco Espumita Rubio, el senador Sucho Espumita Rubio, tan preocupado por el pueblo de Cuba, dirige una campaña contra la colaboración médica de Cuba a otros países. Eso es de gente muy cochina. Dinero que permite al Ministerio de Salud Pública comprar medicamentos, equipos e insumos hospitalarios. ¿Para quién? Pues para el sistema de salud cubano. Uno de los mejores sistemas que se ve afectado por tipejos como este. El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó otro ataque político a la colaboración de profesionales cubanos en el mundo. La institución, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, con el odio que le tengo a ese cuadrúpedo, impedirá a partir de hoy la concesión de visas a funcionarios de cualquier país que estuviese involucrado en los diferentes programas de cooperación con personal de Cuba. La medida, que se aplicará con carácter global, impide el otorgamiento de visas a los señalados por ese motivo. La notificación emitida desde Washington, D.C. hace especial énfasis en las misiones médicas cubanas. La nota de prensa precisa que la prohibición de visado para viajar a Estados Unidos se extenderá a quienes se piense o se crea que estuvieron relacionados con los programas de colaboración y solidaridad. Esta acción forma parte de la política de mano dura contra el pueblo de Cuba, anunciada por Marco Rubio en sus primeros días al frente de la diplomacia trumpista. Su implementación amenaza a los servicios de salud provistos por profesionales de la mayor de las Antillas a millones de personas en decenas de países. En un intento de justificar la medida, el Departamento de Estado una vez más apeló sin justificación a falsos casos de trabajo forzado sin ningún sustento bajo los criterios establecidos por organismos internacionales.
En la Florida el tema es un negocio y en esa carroza están montados varios congresistas y senadores. Uno de ellos muy preocupado por el bienestar de la familia cubana, pues ha pedido suspender remesas y viajes a Cuba. El congresista republicano Carlos Jiménez ha solicitado formalmente al gobierno de Donald Trump que suspenda todas las remesas y los viajes hacia y desde la Cuba comunista con exenciones humanitarias limitadas a considerar caso por caso según apruebe el Departamento de Estado. El congresista declaró, y lo cito, la dictadura asesina de La Habana representa una amenaza para la seguridad y el bienestar de Estados Unidos y nuestros ciudadanos. Mientes, rata inmunda. Estados Unidos debe apoyar al valiente pueblo cubano eliminando el acceso de la dictadura a cualquier divisa. Este es tonto. Señoras y señores, este tío es imbécil. Pero dejemos que esta señora de allá le responda a este ataque a la familia cubana. Carlos Jiménez, ¿por qué en vez de estar preocupándote de lo que los cubanos envían o no a su familia y de cuántas veces vuelan a ver a sus familiares, no te preocupas de tu propia familia, que tienes que estar consiguiéndoles contratos del gobierno para mantenerlo? Ay, porque tienes dos hijos que son unos buenos para nada. Uno que golpea a su mujer. Increíbles declaraciones, muy duras, la verdad. Y otro que tiene un problema serio de drogadicción. Ese también es otro que me puya. Cuida tu casa, Carlos Jiménez, primero. ¡Ay! Por favor, no trates de decirle a las demás familias lo que tienen que hacer cuando la tuya no sirve. ¿Quién decepcionada? Ellos, él más. Ahora que se puso bueno, vamos a ver cuando lo duermas malo, vamos a ver cuando lo duermas malo. Y así como el mismísimo Lester Mallory lo refirió en su memorándum, pero Cuba no se cansa de denunciar estas acciones criminales contra Cuba. Con esa operación comunicacional de descrédito permanente, tratan cínicamente de responsabilizar al gobierno cubano del impacto que provoca de manera intencional el cerco estadounidense contra nuestra población, persiguiendo fines de cambio de régimen, dominación política, colapso económico y explosión social. Y el mundo, a excepción de Estados Unidos, Israel y su satélite de turno, año tras año reconocen en la ONU la necesidad de poner fin del bloqueo por sus consecuencias criminales contra Cuba. Es hora de corregir esta injusticia histórica y de poner fin a un delirio imperial que impone sus leyes nacionales sobre toda la comunidad internacional. Las sanciones y los bloqueos no pueden aplastar los deseos de otros pueblos y no son una solución para todo. El bloqueo impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba desde hace más de 60 años le ha costado centenas de miles de millones de dólares en daños y ha causado una grave catástrofe humanitaria. Este tipo de hegemonía será sin duda condenado por la comunidad internacional. Hoy, como tantas veces antes, Brasil reitera su firme, categórica y constante oposición al embargo económico, comercial y financiero impuesto contra Cuba. Cada año casi todos los Estados miembros de las naciones votan a favor de esta resolución. Pues causa daños cuantiosos al bienestar del pueblo cubano y es contraria a los deseos de la paz de los pueblos latinoamericanos y caribeños plasmados en la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz. La posición de principio de la Federación de Rusia al respecto permanece sin cambios. Junto a la gran mayoría de miembros de la comunidad internacional, defendemos firmemente el levantamiento inmediato del ilegal bloqueo estadounidense a Cuba. México condena de manera categórica el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto desde hace más de 6 décadas contra Cuba. Oye, si no te gusta lo que toque. Y cerramos este programa con fragmentos de la entrevista a nuestro presidente Díaz-Canel que realizaran 4 periodistas en el evento Patria semanas atrás. Así daremos un pequeño comienzo a una serie de programas que realizaremos a partir de esta entrevista. Muy buenas, presidente. Gracias por atendernos con motivo del encuentro Patria. Estamos aquí 4 periodistas españoles que tenemos la oportunidad de preguntarle todo lo que deseamos, que es mucho. Está José Manzaneda, Carlos Penalba, Javier Couso y un servidor, Juan Serrano. Gracias. Gracias a ustedes por estar en Cuba, por haber participado en Patria y también por todo lo que le han aportado a los eventos de Patria con su participación. Para destacar lo que afecta a un país, aunque sea una lista espuria e ilegal,
que a un país lo pongan en esta lista. Porque de inmediato, cuando te ponen en esa lista, todas las instituciones bancarias, la mayoría de las instituciones bancarias que tienen relaciones con Estados Unidos y las agencias financieras te cortan todo servicio a un país. Eso es muy difícil para un país, más para un país como el nuestro, que lleva 65 años de bloqueo, que ahora tiene un bloqueo con una cualidad nueva, que es el recrudecimiento. No es el mismo bloqueo de los años 70, ni de los 80, ni de los 90. Es un bloqueo recrudecido y además una de las características de ese recrudecimiento es precisamente las implicaciones que tiene en la lista. Por lo tanto, la lista le hace mucho daño al país. Esa administración indudablemente tenía todos los argumentos, todos los elementos, todas las pruebas para tomar la decisión de excluir a Cuba de esa lista. Y lo hizo al final, casi como llevarse un legado al final de la administración de que hizo un gesto bueno ante la comunidad internacional, porque hay que decir que la comunidad internacional, de la misma manera que durante más de 30 años ha estado en contra del bloqueo y ha votado a favor de la resolución cubana en contra del bloqueo de Naciones Unidas, en los últimos años ha condenado también, junto al bloqueo, la inclusión de Cuba en la lista de países terroristas. Por lo tanto, hay una presión internacional también y hay un apoyo a Cuba a nivel internacional con relación a la exclusión de Cuba de la lista de países terroristas. Y esa administración lo hace en el momento de la salida. Y solo unos días después de asumir el poder la administración de Trump, nos incluye en la lista. Las agencias no han cambiado. Por lo tanto, no hay ningún acontecimiento nuevo que pueda decir que hay una modificación en la actitud de Cuba. No hay una prueba nueva. Y una nueva administración enseguida desmiente lo que dice la otra y te vuelve a incluir. ¿Qué basamento hay? ¿Qué justicia hay? Es un hecho agresivo, es un hecho que solo puede estar marcado por el desprecio a un pueblo, por el odio hacia un pueblo, es un hecho de arrogancia, es un hecho de prepotencia y que justifica una vez más que uno de los elementos, uno de los mecanismos que usa el gobierno de los Estados Unidos en su afán de derrocar a la revolución cubana como parte de ese concepto de asfixia económica para provocar el estallido social, ha sido manipular el tema de la inclusión o no en la lista de países terroristas. Por lo tanto, es una incoherencia de la política del gobierno de los Estados Unidos. Para nosotros, que Biden, aunque tardíamente nos sacara la lista, era un hecho de que nos daba la razón de que no había argumentos para tener nunca a Cuba en la lista. Y que Trump iba a incluirnos en la lista era una cosa que esperábamos, porque nosotros tenemos modelado las posibilidades de cómo puede actuar la política norteamericana. Son 65 años de resistencia, son 65 años de batalla, son 65 años de tener que enfrentar la manipulación, la calumnia, el odio, el desprecio de la principal potencia del mundo a solo 90 millas. Conocemos cómo piensa el gobierno de los Estados Unidos, conocemos cómo se mueve hacia Cuba. Pero en términos políticos, ante el mundo, se demostró que hay una falsedad, que hay una incoherencia en el gobierno de los Estados Unidos y que lo que Cuba ha denunciado es una verdad. No había elementos para nosotros estar en una lista de países que supuestamente apoyan el terrorismo. Esta historia continuará. Hasta aquí el tema principal, familia. Ahora los invitamos a reír un poco con los memes. ¡Otaole la yegua, cañón! Hello. Han llegado a nuestra redacción muchos correos electrónicos que quieren saber el paradero de uno de nuestros personajes. Después de años de investigación, lo hemos localizado. Tú, el de la reja, ¿cómo te llamas, macho? ¡Bartolo! ¡Don Preso! Me llamo Bartolo. ¿A ti por qué te has metido en el trullo, tío? Por violar camioneros en la M30. Uno que me denunció. ¿Cómo es la gente? Encima que le das tu afecto, va y nada más que malos modos y malas maneras. Es una palabra muy fuerte eso de abusar de camioneros en la M30, ¿eh? Sí, yo prefiero decir abusar de profesionales del transporte. ¿Te arrepientes, tío? Sí. ¿Pides perdón? Sí. ¿Volverías a hacerlo? Sí. ¿Volverías a violar camioneros en la M30? No, eso ya no. Ah. No, en la M40 que me pillan lo de casa. Pero bueno, ¿y por qué camioneros? Que no tienes tú ningún hobby. Pero que solo camioneros, ¿verdad? Sí, solo
Solo camioneros. Pues me quitas un peso de encima. ¿Y eso? Porque es que de mí intentó abusar un tío cuando iba yo a montar una Vespino. Una Vespino bien mirada es un camión de 2 ruedas, ¿eh? Oh, hello, papagena. Tú le veras con la papaya. ¿No? Macareno. ¿No? Especialmente con el presidente que está trabajando muy bien y bastante. Digo, más a veces de la cuenta. Tiene que descansar de vez en cuando igual que usted. Adiós, Canel. ¡A Cuba! ¡Por el corazón! Vamos, que estamos perezosos con los dedos. Dale a suscribir. ¿Por qué? Porque subo vídeos todos los días. Y dirás, ¿cuándo? Pues pincha la campanita y así YouTube te avisa. No te tienes que molestar. ¡Ya!